Bueno, comenzaré con el sexto video de farmacología, donde empezaremos por hablar por las dislipidemias. Bueno, comenzaremos mencionando que la cardiopatía coronaria va a estar muy relacionada con contracciones elevadas de colesterol, LDL y triglicéridos. Las dislipidemias se van a deber a factores genéticos, metabólicos, a la dieta, al ejercicio. Eh, bueno, también hablaremos de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son lípidos de cadena larga, son de difícil distribución por el organismo, ya que van a ser hidrofóbicos. Son empaquetados en complejos esféricos de fosfolípidos y proteínas. Va a haber lipoproteínas de muy baja densidad, que son las que están abreviadas como VLDL. Van a distribuirse en triglicéridos, van a ser sintetizadas en el hígado. También va a haber kilomicrones, que son de muy poca proteína y fosfolípidos. Va a haber muchos triglicéridos que son producidos en el intestino delgado. Las lipoproteínas de muy alta densidad tienen más fosfolípidos y proteínas, van a recoger los excesos de lípidos. Ahora bien, tenemos que el colesterol total tiene que ser menor a 200 miligramos, los triglicéridos tienen que ser menor a 150 miligramos. Y bueno, a su vez tenemos que las lipoproteínas de baja densidad tienen que ser mayores a 130 miligramos. Ahora bien, tenemos las estatinas. Las estatinas van a ser los principales inhibidores de dislipidemias, ya que esos van a inhibir a la enzima reductasa de HM6. Esta enzima va a estar presente en el metabolismo del colesterol. Va a entrar a las células, así inhibiendo la síntesis del colesterol. Y bueno, esto es la señal para que la célula produzca más receptores de LDL. Esto va a provocar que bajen los niveles en la sangre. Ahora bien, se van a clasificar en dos grupos de alta densidad que van a reducir LDL a mayor al 50%. Estos van a ser la vasovastatina y la atarvastatina. Va a haber de intensidad moderada que van a reducir LDL a menor a 50%, como la simvastatina o la provastatina. Estos pueden causar trombosis, que es bueno, no pueden causar rabdomiólisis, que es la lisis de músculos. Eh, Puede de igual manera causar calambres, espasmos o dolor muscular. Tenemos dentro de los fármacos para el control de dislipidemias la niacina, la cual va a inhibir la lipólisis del tejido adiposo, va a reducir el colesterol y triglicéridos. Se va a usar con estatinas. También tenemos los fibratos, como el besafibrato, que va a aumentar la expresión genética de la lipasa de lipoproteínas necesarias para la síntesis de LDL. Van a aumentar las concentraciones de HDL y van a bajar los triglicéridos principalmente. Estos no se tienen que usar con estatinas, ya que ambos alteran al músculo. Tenemos esitimiba, que va a inhibir la obstrucción del colesterol, va a reducir LDL y se va a usar con estatinas. Tenemos que las dislipidemias van a ser un trastorno cuantitativo y cualitativo de los lípidos en la sangre. Esto puede aumentar el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Se van a clasificar en primarias, que no están asociadas a otras enfermedades no están asociadas a otras enfermedades y tienen un origen genético familiar. Las secundarias, que van a estar relacionadas a otras enfermedades como la diabetes, hipotiroidismo y obesidad. Eh, Bueno, los lípidos en sí van a ser una cadena mayor a 12 carbonos que van a estar empaquetados en lipoproteínas, que las lipoproteínas son unas estructuras esféricas. Eh, Ahora bien, explicaremos más a fondo qué es HDL. Y bueno, tenemos que HDL son lipoproteínas de alta densidad.
como que también se puede llamar como el colesterol bueno, va a recoger los lípidos de los tejidos y va a tener un factor protector. Tiene que ser mayor a 40 miligramos. Ahora bien, VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, van a ser un factor importante en el intestino, en el riesgo cardiovascular. Tiene el 90% de lípidos y 10% de proteínas. Van a transportar triglicéridos. Las lipoproteínas de baja densidad, o llamado colesterol malo, se van a liberar cuando la insulina está baja. Los triglicéridos y el colesterol van a estar libre para la absorción de células con sus receptores LDL. Cuando se encuentra en un estado de enfermedad, no va a haber receptores de LDL que absorban y se queden en la sangre. Esto puede afectar a los tejidos. Ahora bien, tenemos que los fármacos más usados son las estatinas para tratar a una dislipidemia, ya que van a inhibir la síntesis del colesterol. Y bueno, ahora hablaremos de lo que es una estatina. La estatina, va a entrar en las células del cuerpo, inhibiendo la síntesis del colesterol, esto obligando a obtener lípidos de afuera. Esto va a producir más receptores de LDL y va a reducir los niveles de lípidos. Estos van a variar según el riesgo cardiovascular. Entre mayor sea el riesgo, menos lípidos va a haber. Y bueno, los triglicéridos usuales tenemos que tienen que ser menores a 200 miligramos. Se van a clasificar en intensidades las estatinas según el grado de porcentaje que puedan bajar LDL, teniendo así de alta densidad, intensidad moderada e intensidad baja. Otros fármacos que podemos ocupar para la dislipidemia son la niacina, la cual nos va a inhibir la lipólisis del tejido adiposo, va a reducir el colesterol y triglicéridos. Estos se van a usar con estatinas. De igual manera tenemos los fibratos como el benzafibrato, que va a aumentar las concentraciones de HDL y va a bajar los triglicéridos. Estos no se tienen que estar con estas estatinas. Y tenemos la ezetimiba, que va a inhibir la absorción del colesterol en la digestión, va a reducir el LDL y se va a usar con estatinas. Ahora bien, bueno, recapitulando todo, tenemos que el colesterol total tiene que ser menor a 200 miligramos, las HDL tienen que ser mayor a 60 miligramos y las LDL tienen que ser mayor a 100 miligramos. Los triglicéridos tienen que ser aproximadamente 150 miligramos. Y bueno, en el siguiente esquema tenemos cómo los kilomicrones van a llegar al hígado, estimulándolo para que produzca HDL, para que absorba el colesterol libre, y después esto se va a regresar al hígado. El hígado también va a producir lipoproteínas, eh, lipoproteínas VLDL, que van a liberar el colesterol y triglicéridos. A su vez, se van a ir las lipoproteínas a los receptores de la célula de LDL. Bueno, comenzaremos a hablar de la coagulación. La coagulación es un proceso por el cual la sangre líquida se va a transformar en un gel. Esto para generar un coágulo y hemostasis. Aquí va a haber una involucración de factores de células y proteínas. Algunos van a estar en la célula, en la sangre en forma líquida y al activarse se van a gelificar. Otros van a estar en las estructuras del endotelio y de los vasos. Eh, Va a haber interacción de más de 12 proteínas, como el calcio y fosfolípidos. Eh, a su vez tenemos que la sangre líquida va a tener proteínas en forma de simógenos, que son proteínas inactivas
y en su mayoría se van a dar su síntesis en el hígado. A cada factor se le va a asignar un número romano, esto según el orden en el que fueron descubiertos. Eh, Todo factor tiene sus, tiene formas, una activa y otra inactiva. Si está activado, se le va a agregar un subíndice A. Aquí tenemos el caso de que tenemos el factor X que va a pasar a factor X activo. Abreviado sería Fx es igual a Fxa. Va a haber cambios importantes de las proteínas en la coagulación. Tenemos que el fibrinógeno va a pasar a fibrina por la enzima trombina. Aquí tenemos el ejemplo donde se agrega trombina al fibrinógeno para que se convierta a fibrina. El fibrinógeno va a ser una proteína simógena, que significa que no está activa, que va a tener 3 cadenas peptídicas, beta, B, beta, alfa y gamma. Van a estar unidas entre ellas por puentes de disulfuro. Van a tener cargas negativas que pueden unirse al calcio y esto va a hacer que lo hagan hidrofílicos. Van a tener 3 dominios, uno central, que es la región E, y 2 laterales, que son regiones D. Entre la región D y E va a haber regiones conectoras en los extremos de las cadenas. Bueno, tenemos que alfa y B beta van a ser fibropéptidos que impiden la unión a proteínas. Los fibropéptidos van a esconder los receptores para iniciar la polimerización de fibrinógeno. La trombina va a quitar los fibropéptidos de alfa y B beta. Esto permitiendo que los receptores ocultos se puedan unir a las integrinas de fibroblastos, plaquetas, monocitos y macrófagos. La unión de la integrina celular y fibrina va a hacer que las células liberen factores de coagulación, esto provocando inflamación, lo cual va a amplificar el proceso. Tenemos que los receptores activos de la fibrina van a estar en el dominio central de la región E. Se pueden unir a las regiones laterales de otras fibrinas. Esto va a generar la polimerización de la fibrina pues para posteriormente hacer una red que, que va a atrapar células y bacterias. Esto va a impedir el flujo de la sangre, creando así una hemostasis e iniciando la reparación. Aquí puse la estructura del fibrinógeno donde podemos ver los fibropéptidos, que como les mencionaba es B beta, A alfa y B beta. Tenemos una cadena de A alfa y tenemos la cadena gamma. Tenemos que de aquí a acá va a estar la región lateral D, la región conectora, el dominio central E, otra vez la región conectora y el dominio D, que es la región lateral. A continuación me seguiré hablando de la trombina, la cual va a quitar a los fibropéptidos. Posteriormente, convirtiéndolo a fibrinógeno. Después el fibrinógeno va a pasar a fibrina, lo cual es su forma activa. Y bueno, en este esquema podemos ver el fibrinógeno con sus respectivas regiones, donde tenemos el dominio D y posteriormente tenemos la liberación de los fibropéptidos. Esto al agregarse la trombina se va a convertir en fibrina. Vamos a tener el proceso de agregación, donde a los receptores libres se les van a unir la región D, el dominio D de otra fibrina. Posteriormente, se van a unir a los receptores de la célula y va a liberar factores de coagulación. Estos se van a unir mediante la región central mediante la región central y la región D. Al unirse van a producir factores de coagulación.
Ahora bien, vamos a ver el ADP, que es el adenosín difosfato. Bueno, esto va a ser un activador de plaquetas. Se va a encontrar en los grupos plaquetarios. Se va a producir por el uso de energía de plaquetas. Así, así funcionando que va a transformar a ATP a ADP y posteriormente a AMP. Se va a almacenar en los gránulos. Si el citoesqueleto cambia, va a haber exocitosis. Si es dañada la plaqueta, el receptor de ADP va a ser P2Y, el cual va a ser inhibido por el clopidogrel. Ahora bien, las plaquetas. Las plaquetas van a ser derivados de los megacariocitos. Van a tener una vida media de 7 a 10 días. No van a ser, no van a tener núcleo. Van a contener gránulos preformados con factores de coagulación y crecimiento. La cantidad promedio es de 110,000 a 400,000 plaquetas. Si es menor se va a llamar trombocitopenia y si es mayor se va a llamar trombocitosis. Si son destruidas van a ser destruidas en el vaso y en el hígado. Va a haber almacén de plaquetas en el vaso. Tiene una forma activa y otra no activa. La forma no activa va a circular libremente eh, en la sangre. Va a tener una forma biconvexa de un diámetro de 3 milímetros, la cual no se va a adherir. Una forma activa que va a cambiar, va a ser el cambio de forma con prolongaciones pseudópadas. Ahora bien, el citoesqueleto va a cambiar por la introducción de calcio. Eso va a provocar que la membrana se altere y se va a cargar negativamente. Se va a expresar en la membrana, va a expresar glicoproteínas, integrinas y receptores de fibrinas. Estos receptores se van a activar con la activación plaquetaria. La activación de la plaqueta se puede dar por vasopresina, angiotensina y adrenulina. Al activarse el cambio del citoesqueleto va a cambiar la fórmula de la célula, así va a provocar que se expresen receptores para unirse, va a mover las vesículas de los gránulos preformados y se van a liberar factores de coagulación. El factor activador de plaquetas, de igual manera va a ser liberado y va a provocar que se liberen enzimas. La activación activa a la fosfodilipasa C y A, las cuales van a liberar el ácido araquidónico de la membrana. Posteriormente van a liberar calcio del retículo sarcoplasmático. Ahora bien, esto va a provocar que se haga más sustrato para COX-1 y COX-2. La plaqueta va a producir más tromboxanos con las enzimas COX. Bueno, ahora bien, hablaremos del tromboxano del tromboxano, el cual va a ser un potente activador de plaquetas. Tiene una vida media de 5 minutos y va a activar a la fosfolipasa C, la cual es un eicosanoide. Ahora bien, va a provocar un aumento de calcio intracelular y va a ser un vasoconstrictor. Las plaquetas producen, cuando se activan, factores de crecimiento para fibroblastos, lo cual va a ayudar a que empiece la reparación. Tenemos dos esquemas de las plaquetas. La plaqueta inactiva, la cual va a tener una forma biconvexa. El citoesqueleto va a estar ordenado, va a ser lineal, va a tener gránulos preformados, no va a tener receptores de adhesión en la membrana. Tenemos la plaqueta activa, donde el calcio se une al citoesqueleto y esto va a provocar que haya un cambio en él. Se va a generar pseudópados, la membrana va a cambiar, va a haber presentes receptores de adhesión y los gránulos van a ser expulsados. Bueno, tenemos al receptor P2Y, el cual es un receptor de las plaquetas y otras células, es una proteína G, va a ser un módulo del flujo del calcio y
el clopidogrel va a inhibir este receptor, se inhibe, se va a inhibir impidiendo la entrada del calcio. Tenemos el complejo 6P2B, que va a ser una integrina muy abundante en plaquetas, se va a activar por el calcio y va a ser un receptor para la fibrina, el factor de Wilbrandt, con células del endotelio y colágeno. Tenemos ADP, que se encuentra en gránulos dentro de las plaquetas. Al ser liberados se van a unir a P2Y, así aumentando el flujo del calcio a la célula. El calcio va a activar el complejo 6P1B. Ahora bien, el endotelio. El endotelio va a ser un tejido que tapiza la luz de todos los vasos, permitiendo así el intercambio de nutrientes, desechos o gases celulares. Eh, este, Estos intercambios se van a dar entre la sangre y los tejidos. Va a mantener el tono vascular y así la presión arterial y venosa. Va a tener una capa de células. Esto va a proporcionar una superficie antiagregante y va a tener como sulfato de parán, lo cual va a funcionar como para inactivar a la trombina y otros factores. Bueno, en este esquema podemos ver la capa media, la capa externa. Vamos a ver la sangre, el endotelio, que es esta parte que se muestra aquí, y la capa interna. Ahora bien, si la capa de las células del endotelio se daña, esto bueno, una vez que se daña, podemos ver que abajo hay otros tipos de células y colágeno. También se va a encontrar en el endotelio el factor tisular, que es una lipoproteína sintetizada en el endotelio. Bueno, esto va a provocar que bueno, esto se va a liberar por una lesión y también se va a conocer como factor 3. Eh, el helicobacterino de la membrana, usualmente el factor tisular no está concentrado con la sangre. Si hay un daño en el endotelio, el factor tisular tiene contacto con la sangre. El factor tisular va a activar la cascada de coagulación por la vía intrínseca. Esto va a provocar que se una al factor 7. Esto va a activar a macrófagos, monocitos, neutrófilos y al endotelio, produciendo así factores que activan el fibrinógeno y las plaquetas. Tenemos medicamentos que alteran la coagulación, como la aspirina y los AINES, que van a inhibir a COX, inhibiendo la producción de tromboxanos. Antibióticos que en algunos va a inhibir plaquetas o va a disminuir vitamina K. Va a matar bacterias intestinales producidas por vitamina K. Tenemos antihipertensivos que, que tenemos que los inhibidores de calcio como nifedipina y verapamida. Tenemos bloqueadores de adrenalina como el promadol y metroprotol. Tenemos que los cardiovasculares, como la lidocaína, va a inhibir canales de sodio, así alterando las plaquetas. Las estatinas van a ser como la simvastatina, va a inhibir la absorción de la vitamina K, o los neurotransmisores como la serotonina, adrenalina, dopamina K e histatina. También tenemos que la cafeína puede alterar puede alterar a la coagulación, al igual que algunos alimentos. Eh, bueno, ahora bien veremos el valor riesgo-beneficio. Vamos a tener que estos se tienen que retirar cuando se toman anticoagulantes o antiagregantes, ya que pueden aumentar el 5% de isquemias cerebrales en problemas cardíacos. Si hay fibrilación auricular, se va a inducir el estado de hipercoagulabilidad.
Esto por alteraciones de flujo en el corazón y arterias. Ahora bien, veremos la cascada de coagulación, donde tenemos que la coagulación es una serie de pasos donde va a haber interacción de muchas proteínas, células, fosfolípidos y calcio. De igual manera, la hemostasia se va a subdividir en dos sistemas fisiológicos. La hemostasia primaria, que se da entre el endotelio y plaquetas, va a haber una superficie cualitativa. Usualmente va a haber un equilibrio entre células y sangre, y este equilibrio va a hacer que la sangre sea líquida. Al, al romperse este equilibrio va a indicar la coagulación. Va a tardar de 2 a 4 segundos. Tenemos la hemostasia secundaria, donde van a participar factores de coagulación que interactúan sobre la superficie cualitativa, formando una red de fibrina e integrina del coágulo. Ahora bien, veremos la teoría clásica de coagulación, que va a ser comprendida de 4 elementos. El elemento 1 es la protombina, que va a ser una proteína de plasma sanguíneo que se va a activar con el factor tisular. Al activarse se va a llamar trombina. El fibrinógeno, que es una proteína de plasma sanguíneo en forma no activa, va a circular libre en la sangre. Al activarse por la trombina se va a convertir en fibrina. Ahora bien, el calcio va a ser un ion cargado positivo. Es un cofactor en muchos pasos de la coagulación. El calcio positivo interactúa con estas cargas negativas. Muchas superficies y proteínas de la coagulación van a tener carga negativa. Y como elemento 4 tenemos el factor tisular, que se va a encontrar en la sangre siempre activo. Va a estar abajo del endotelio o dentro de los linfocitos. Cuando al factor tisular se le agrega calcio, va a romper la protombina para así convertirla en trombina. Posteriormente, la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina. Para su estudio se va a subdividir en 3 secciones. De igual manera, se propone que la coagulación es un proceso enzimático en cascada. Eh, Cada proteína se le va a nombrar factor. Se va a numerar en números romanos, donde vamos a tener el factor, la forma activa y la forma inactiva, con subíndice A. El factor 6 no ha sido asignado aún. Eh, los simógenos van a ser factores inactivos en la circulación. En los factores de coagulación hay no dependientes de vitamina K, como el factor 12 y el factor 6. El factor 12 y el factor 11. Dependientes de vitamina K, como el 2, el 7, el 9 y el 10. Cofactores plasmáticos, como el factor 5 y el factor 7. Con cofactores celulares, como el factor tisular. Eh, También vamos a tener que sin vitamina K, los factores van a estar incompletos, lo que provoca que no se puedan unir al calcio. Y bueno, veremos lo que es la hemostasia. Va a ser la adhesión plaquetaria al subendotelio. El subendotelio va a ser expuesto por daño vascular. El factor tisular va a estar siempre activo, teniendo contacto con los factores no activos en la sangre. Posteriormente tendremos la agregación plaquetaria primaria. El factor tisular activo va a activar plaquetas, las cuales se van a expresar en integrinas, permitiéndole así adherirse a ellas. Va a entrar el calcio a la plaqueta. Al entrar el calcio, los gránulos preformados de la plaqueta se van a librar. Estos gránulos van a provocar activación de otras plaquetas. Se va a formar el coágulo y se va a retraer. La formación de tapón hemostático definitivo, provocando así la formación del tapón definitivo con redes de fibrina. Bueno, va a haber algunas vías como la vía intrínseca, donde se va a activar con
se va a activar con intrínsecos de la sangre, va a ser más lenta y para su iniciación necesita la activación del factor 12, el factor de Agamón. Se va a activar en contacto con la superficie de carga negativa, como el vidrio, colágeno, toxinas, ácido úrico, cristales de fosfato. Va a ser inhibido por varias enzimas del endotelio y las células. Vamos a tener la vía extrínseca, que para su iniciación necesita factores ajenos a la sangre, como el factor tisular. Va a ser de vía muy rápida. Y bueno, tenemos la vía común, que se va a unir, que va, va a ser la unión de la vía intrínseca y la vía extrínseca. En este esquema veremos la vía intrínseca y la vía extrínseca. Vamos a tener que el factor 12 va a pasar al factor 2 activo A. Está haciendo que el factor 9 se active y liberando temosa. Aquí es donde se va a unir a la vía extrínseca, donde el factor 10 va a ser activado. Y bueno, del otro lado veremos la vía extrínseca, donde el factor tisular va a activar al factor 7. Posteriormente va a activar al factor 10. Y bueno, aquí tenemos ya la unión, que es la vía común. Ahora bien, el factor 10 va a activar a la protombina, haciendo que se convierta en trombina. La trombina va a hacer que el fibrinógeno pase a ser fibrina. Ah, continuamos con la tenaza, el cual es un complejo proteico formado por el factor 13 activo y el factor 9, calcio y calcio. Va a estar activo en el factor 10. Ahora bien, tenemos la fibrinólisis, que va a ser el sistema fibrinolítico, que va a ser un complemento del de la coagulación. Va a regular la formación de coágulo por medio de antitrombina, la cual va a inhibir la trombina. Por lo tanto, la formación va a provocar la formación de fibrina. Posteriormente, la heparina va a activar a la antitrombina. También puede ser por medio de plasmina, que es una enzima que rompe la fibrina. Va a estar activada por el plasminógeno. El plasminógeno va a estar activado por la estreptocinasa. Ahora bien, veremos el modelo celular. Eh, Tenemos que en este modelo celular eh, se va a tomar a la coagulación como la interacción de proteínas plasmáticas y las superficies celulares. Va a presentar tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Se van a necesitar por lo menos de 3 a 2 tipos celulares. La célula más eficiente para la iniciación va a ser la plaqueta. La otra célula debe tener un factor de iniciación. Usualmente va a ser el factor tisular. Puede ser activado por prostaglandinas o antígenos. En la iniciación se va a tener que hacer un complejo del factor 10 y el factor 9. El factor 10 va a activar a las plaquetas y el factor 9 va a activar a los, a las trombinas. Y bueno, va a haber algunas fases como la amplificación, que donde ya va a estar la generada, ya se generó la trombina y se van a activar los factores 5, 7 y 11. A su vez las plaquetas, la propagación, donde el factor 9 va a viajar a la fase líquida de la sangre, encontrando otras plaquetas. El factor 9 se va a unir al factor 5 y al factor 8 para así activarlos.
y posteriormente se va a activar más trombina. Y en este esquema tenemos la iniciación, donde se va a romper el epitelio, se va a liberar el factor tisular. El factor tisular se va a agregar a otros factores como el 7, el calcio y el factor 12 para formar el complejo tenaza. A su vez, esto va a activar al factor 10, el cual va a activar al factor 5 para unirse a la superficie celular de las plaquetas, así acelerando la reacción. El factor, el factor 5 el factor 10 va a hacer que la protombina pase a trombina. Esto va a activar a la trombina, provocando que el fibrinógeno pase a ser fibrina. Ahora bien, en la amplificación se va a activar más factor 10 y factor 11. Esto va a pasar a la propagación, donde se va a activar más trombina, y la trombina va a activar más factor 10, más factor 9 y más factor 5. Bueno, veremos lo que es el ácido acetilsalicílico. Eh, Este va a inhibir a COX-1 y COX-2 irreversiblemente. Va a producir bueno, al inhibir a COX-1 y COX-2 va a inhibir la producción del tromboxano. La plaqueta, al no tener núcleo, no va a poder sintetizar, no va a poder sintetizar nuevo COX-1 y COX-2. Una dosis puede afectar por 10 días a una dosis de 80 miligramos diario. La heparina, bueno, la heparina va a ser un glucosaminoglicano que se va a unir a la entitrombina. Esto va a activar hasta 1000 veces a la antitrombina, lo cual va a inhibir a la trombina. Tenemos la warfarina y eh, el dicomerol. Van a inhibir a la vitamina K y así los factores 2, 7, 9 y 10. Se va a usar vitamina K inyectable como antídoto. Tenemos el clopidogrel, que va a inhibir irreversiblemente el receptor P2 y va a activar y va a ser activado por ADP. Tenemos el dabigatran, que va a inhibir a la trombina. En el análisis de coagulación vamos a ver algunas cosas como las abreviaciones TT, que es el tiempo de trombina, que tiene que ser aproximadamente de 15 a 20 segundos. Tenemos PTT, que es el tiempo parcial de tromboplastina. Va a medir la vía intrínseca, lo cual va a medir la activación por contacto normal, que debe ser a 45 segundos. PT, que es el tiempo de protombina, va a medir la activación por el factor tisular y va a medir la vía extrínseca. Normalmente tiene que ser de 12 a 14 segundos. El tiempo de sangrado va a bajar la sensibilidad y especificidad. No va a predecir hemorragia y se dice que tiene que ser de 1 a 4 minutos. En esta medición, que es la DUC, tiene que el paciente limpiar la sangre cada 30 segundos. Este va a terminar cuando ya no haya más hemorragia. Y tenemos la IV, que es de 3 a 11 minutos, donde la incisión tiene que medir de 10 milímetros de largo y 1 milímetro de profundidad. Esto se va a medir el tiempo desde el cual se realiza la incisión hasta que deja de sangrar. Tenemos que la cantidad normal de plaquetas, como ya hemos mencionado, tiene que ser de 150 a 450,000. Y para realizar una extracción dental mínimo tenemos que tener 50,000 plaquetas. Se recomienda que mínimo sean 80, pero bueno, la literatura dice que 50,000. En caso de extracciones simples de una duración menor a 30 minutos, eh, este, em, a una duración a 30 minutos sin osteotomía y con movilidad, no se tiene que suprimir el anticoagulante, siempre y cuando el valor de INR sea 2.5 o menor. Bueno, INR va a ser la Internacional Normalización de Batio, por sus siglas. Va a ser la forma estandarizada del tiempo de protombina.
Tenemos que un INR mayor a 5 va a indicar la probabilidad de sangrado espontáneo. Un INR menor a 0.5 va a indicar que hay una alta probabilidad de formación de coágulo espontáneo. El rango normal en una persona sana tiene que ser de 0.8 a 1.5 a 1.2. En personas que toman warfarina tiene que ser de 2 a 3. Las infecciones simples eh, tenemos, como ya hemos mencionado, ser menor a 2.5 y las plaquetas mayor a 80,000. Tenemos que los pacientes con riesgo a trombo, el INR deseable tiene muy bajo, es de 0.9 a 1.3, medio 2 a 3, alto de 2.5 a 3.5. La suspensión de anticoagulantes o antiagregantes no lo va a hacer el odontólogo. Se recomienda un antibiótico profiláctico 2 horas antes para el control de endocarditis bacteriana. Se tiene que administrar AINES selectivos de COX-2. Otros AINES pueden alterar la coagulación, como la amoxicilina y la eritromicina. También los alimentos calientes pueden alterar el coágulo. Se va a formar como medida empírica, ya que un INR3, el tiempo de coagulación va a ser 3 veces más. Tenemos un esquema. En ese esquema, bueno, vamos a tener la célula, este, donde veremos a COX principalmente. Bueno, para comenzar en orden, empezaremos por la introducción del ácido araquidónico a la membrana de plaquetas y de otras células. Este ácido araquidónico va a provocar que se libere COX produciendo el tromboxano. Tenemos que cuando se toma aspirina, esta va a inhibir a COX-1 y COX-2, reduciendo la producción de TX. Eh, Esto se va a unir covalente a COX, así que va a inhibir permanentemente la función plaquetaria. Entonces, en este paso es donde se inhibiría. Pero bueno, si no se inhibe, COX va a producir tromboxanos. El tromboxano va a provocar que se movilice calcio, provocando cambios en el citoesqueleto, la forma de la plaqueta y la expulsión de los gránulos. También tenemos cuando eh, también tenemos en este esquema el receptor P2Y, el cual va a permitir la agregación plaquetaria por medio de la fibrina. Se va a usar más por no afectar a COX-2 y COX-1 como la aspirina. Tenemos que el clopidogrel va a inhibir a la síntesis del receptor P2Y, el cual se va a activar por ADP. A su vez va a activar la agregación plaquetaria. Bueno, va a haber va a comenzar el efecto a las 2 horas y se va a quitar el efecto 5 días después. Y bueno, aquí veremos cuándo se puede utilizar antiagregantes o anticoagulantes en la odontología. Estos se utilizarían más en isquemia cerebral transitoria por inyección de lidocaína o epinefrina en algún vaso. En crisis hipertensiva como signos de isquemia o infarto cardíaco, va a haber crisis. Aquí es donde se puede utilizar. También se puede utilizar en crisis de hipertensiva con una tensión arterial mayor a 120 y 210. Se puede utilizar en alteraciones en corazón, cerebro y riñón. ¿Cuándo suspender el ácido acetil salicílico? Se puede suspender en pacientes con riesgo a trombosis, ya que pudiera tener un efecto de rebote. No va a ser recomendable suspenderlo antes de procedimientos sencillos. De hacerlo, tiene que ser mínimo 3 días y continuar lo antes posible a retomarlo. La pérdida del 20% del volumen sanguíneo va a desarrollar un choque hipovolémico, donde va a haber palidez, taquicardia, pulso débil, hipotensión, piel fría
y sudorosa. Tenemos que el volumen de la sangre tiene que ser de 1 a 12 del peso, 1 doceava parte del peso, aproximadamente de 5 a 6 litros. Tenemos las fases de la activación de plaquetas. Tenemos la adhesión, donde el colágeno factor de Van Willebrand va a quedar expuesto en el endotelio, ya sea por algún daño. Las integrinas de las plaquetas se van a unir al endotelio del colágeno. Tenemos la activación, la agregación y por último vamos a tener la coagulación, donde se va a activar la cascada de coagulación, va a madurar el coágulo y la trombina va a activar el fibrinógeno que se va a hacer, va a hacer que se produzca mucha fibrina. El efecto de anticoagulantes va a durar 5 días después de la suspensión. La vitamina K tenemos que no va a ser útil como uso de emergencia en sangrado agudo. Los fármacos que van a potencializar a los anticoagulantes orales van a ser eh, van a ser los antibióticos como los bacterianos, como que van a ser inestables, como los intestinales que van a producir vitamina K, los AINES como los corticosteroides y algunos fármacos que van a antagonizar a las anticoagulantes son el ácido sórbico, carbamecapina y dicloxacilina. Las enfermedades que van a potencializar van a ser los trastornos hepáticos, la obstrucción de vías biliares. Van a estar contraindicados en cirugías con pacientes en pacientes con anemia y ya que de anemia va a reducir la energía en los tejidos y va a posibilitar una infección. Las anemias amegaloblásticas ser, re- van a poder tener una reacción secundaria a un fármaco como convulsionantes. Los antagonistas de vitamina K, como la vitamina, bueno, vamos a tener que la vitamina K se va a necesitar en el hígado para sintetizar factores. Los más usuales son dicumarol, acenocumarol y warfarina. Estos tienen una estrecha ventana terapéutica donde va a haber variabilidad interindividual, va a haber interpreferencias farmacológicas y dietéticas. Se deben hacer controles. Tenemos que los anticoagulantes, este, tenemos que los anticoagulantes van a actuar en la hemostasia, impidiendo la pérdida de sangre después de la lesión del vaso. Eh, la, la trombosis va a ser una formación de un coágulo indeseado, provocando isquemia o necrosis en los tejidos irrigados. Esto va a provocar un accidente cerebral. Tenemos que el trombo va a ser un coágulo que se adhiere a la pared del vaso. El émbolo va a ser un coágulo que viaja por la sangre. Y tenemos que en un endotelio lesionado las plaquetas se van a adherir y van a cubrir el colágeno expuesto del subendotelio. Posteriormente van a activar a las plaquetas y las plaquetas van a liberar gránulos de ADP, tromboxano, serotonina y factor activador de plaquetas. Van a activar más plaquetas y al agregarse el calcio va a cambiar va a ser un cambio en el citoesqueleto mediante la expresión de receptores 6P2 y 6P3. Estas se van a adherir a la fibrina y otras plaquetas van a activar la fosfolipasa activando a COX. Posteriormente se van a liberar prostaglandinas y esto va a generar más tromboxanos. Veremos la fibrinólisis, trombólisis y el sistema plasminógeno-plasmina. Va a ser un proceso normal de la coagulación que va a limitar su amplificación y va a inhibir la iniciación. Va a estar construido por enzimas inactivas como simógenos que al activarse van a ser proteasas, van a romper a la fibrina. Otra parte va a inhibir a factores de coagulación como la trombina
el factor 10 activo y otros. Los activadores de estos sistemas son activador tisular de plasminógeno que se encuentra en la matriz extracelular de muchos tejidos. Va a ser también el plasminógeno, la plasmina, que va a ser la enzima proteasa que rompe la fibrina en moléculas no activas. Va a ser sintetizada en el hígado y va a circular en la sangre. Bueno, también tenemos dentro de ellos a la antitrombina. Bueno, a su vez también tenemos los glucosaminoglicanos, eh, este, que van a ser heteropolisacáridos, que van derivados de la glucosa en grupos amino. Van a ser muy diversos y se van a encontrar en muchos tejidos. Tenemos que los más usuales van a ser el heparansulfato, dermatansulfato, ácido hialurónico, condolinsulfato. Estos, estos van a inhibir el factor 10 y el factor 5 y el factor 7. Y bueno, en el esquema de abajo tenemos vamos a tener a la antitrombina, la cual va a inhibir al factor 10, 7, 9, no, 7, 11 y 12. Posteriormente va a actuar sobre la trombina, que, bueno, esto va a actuar mediante la unión de la antitrombina a la trombina, que va a inhibirla. Y el fibrinógeno va a pasar a fibrina y la fibrina va a ser degradada. El hígado va a producir plasminógenos, simógenos, y esto plasmina proteasa. Esto va a ser activado por el activador tisular de plasminógeno, la fibrina y la streptokinasa. Veremos la proteína C de la coagulación. Va a ser la cartotrombina. Va a necesitar vitamina K. Va a ser un cofactor de proteínas producido en el hígado. Va a regular la expresión de genes de la inflamación y apoptosis. Va a estar en el plasma sanguíneo. Se va a activar por la trombomodulina más la trombina. Y bueno, veremos veremos la alveolitis, que es la alteración en la desintegración del coágulo sanguíneo intracelular. Va a iniciar de 2 a 4 días después de la extracción. Se va a presentar un dolor agudo. Tenemos que la teoría más aceptada es que hay mayor activación de factores fibronolíticos. Veremos la triada de Virchow, que corresponde a 3 factores que se le puede atribuir la formación del trombo. Tenemos las anormalidades del flujo, las anormalidades de la pared del vaso y las alteraciones en componentes sanguíneos. Bueno, veremos algunas escalas, como la escala de Caprin, donde el punto de riesgo Caprin es una herramienta de evaluación de riesgo de tromboembolismo venoso entre pacientes quirúrgicos. Va a incluir 10 variables agrupadas en 5 grupos. A cada una se les va a dar ciertos puntos, donde tenemos un punto, algunas como cirugía menor, edad de 41 a 60 años, venas varicosas, enfermedades inflamatorias, intestinales, etcétera. Dentro de 2 puntos, la edad de 60 a 74 años, cirugías mayores a 45 minutos, de 3 puntos, edades mayores a 75, familiar con trombosis, lupus, y dentro de los de 5 puntos tendremos la fractura de la cadera o pelvis, reemplazo de cadera, evento cerebral vascular, lesión en médula espinal. Tenemos que esto se va a interpretar el riesgo trombólico,
donde 3 a 4 va a ser baja, 5 a 6 media, 7 a 8 alto y mayor a 8 muy alto. Tenemos las escalas de riesgo cardiovascular, la escala de Chats-Patch, que va a producir estimar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular arrítmica. Igual se va a medir por puntos y vamos a tener, se van a dar letras como, como la H, que es hipertensión, A, edad, D, diabetes, C, isquemia cerebral, B, vascular, C, S, sexo. Bueno, tenemos la escala de riesgo hemorrágico, Stop Bleed, que va a evaluar el riesgo de una hemorragia importante en una cirugía mayor. Vamos a tener algunos valores donde el ser mujer va a tener 0 puntos, varón 2 puntos, el uso de tabaco 1, ácido acetilsalicílico 0, etcétera, etcétera, donde los puntos donde 0 va a tener un porcentaje de 1%, 2, 1.8%, 4, 8.7% y mayores de 5, que va de 5 a 9, alto riesgo. Bueno, pasaremos a hablar de la presión arterial. Va a ser el resultado del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Va a estar determinado por el volumen circulatorio y fuerza contractil del ventrículo izquierdo por frecuencia cardíaca. Y los elementos de la tensión arterial va a ser el volumen sanguíneo, donde tenemos, bueno, vamos a tener el volumen sanguíneo, la frecuencia cardíaca, frecuencia contractil cardíaca, resistencia vascular periférica, y también tenemos que al envejecer la elastina de los vasos se va a convertir en colágeno, el cual va a ser menos elástico. Algunos factores de riesgo como la glucemia en ayunas, eh, bueno, va a haber factores de riesgo. Para ello tenemos que entender que la glucemia en ayunas tiene que ser, no, la glucemia en ayunas no tiene que ser mayor a 110, una dislipidemia de triglicéridos mayor a 150 miligramos o HDL mayor a 50. La tensión arterial no tiene que ser mayor a 130 y mayor a 85. Bueno, teniendo 3 de estos factores, vamos a tener que es un síndrome metabólico. Bueno, a su vez, por cada 20 miligramos de mercurio que sube la presión, se va a duplicar la mortalidad o la isquemia por isquemia cerebral. Bueno, con esto pasamos a la hipertensión arterial. En ella la presión que se ejerce entre la sangre y las paredes va a ser la presión que se ejerce entre la sangre y las paredes. Las venas tienen menos capas, por lo que absorben más y pueden tener mayor volumen de sangre. La tensión arterial va a depender del gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, regulación de la tensión arterial. Bueno, la regulación de la tensión arterial se va a dar por varoreceptores arteriales por alta presión en el seno carotidio y en el callado aórtico. Va a haber receptores para baja presión en el ventrículo izquierdo y de arterias y riñón. La hipertensión arterial sin tratamiento va a disminuir de 10 a 20 años la esperanza de vida. Se va a clasificar en hipertensión primaria, donde no se sabe cuál es la causa, y la hipertensión secundaria, que se origina en otro órgano u hormonas. Se va a clasificar mediante estadios, donde el estadio 1 tenemos la medida sistólica va a estar entre 140 a 159, la diastólica de 90 a 99,
el estadio 2 de 160 a 179, la diastólica de 100 a 109. Así va a pasar, bueno, al estadio más alto, donde la presión sistólica va a ser mayor a 210 y la diastólica mayor a 120. Los valores normales de la presión sistólica es de 120 a 129 y la diastólica de 80 a 84. Una frecuencia cardíaca normal tiene que ser de 60 a 100. A 100. Vamos a tener el índice tobillo-brazo, donde va a ser la evaluación de la circulación arterial hacia miembros inferiores. Se va a tomar la tensión arterial en 4 miembros y se toma la medición más alta de brazos y piernas. Bueno, el índice tobillo-brazo se va a dividir la pierna de la tensión arterial sistólica entre la tensión arterial del brazo sistólica. Vamos a tener que un valor mayor a 1.2 va a ser anormal. En vasos no comprensibles carotídeos, de 1 a 2 va a ser normal, 0.9 a 1 va a ser aceptable, 0.8 va a ser enfermedad arterial leve y 0.5 a 0.8 va a ser moderado. Menor a 0.5 se va a considerar grave. La presión diferencial. Se requiere a la diferencia entre la presión diastólica y la sistólica. Normal es de 120 a 80. Va a haber una diferencia de 40. Y vamos a tener que si las dos presiones son altas, va a haber mayor riesgo, aunque sea la diferencia de 40. Aumentar la velocidad de contracción va a subir la presión sistólica. El sistema de clasificación de estado físico, vamos a tener que hay actividad normal donde donde se considera que subir un tramo de escaleras o caminar 2 cuadras sin dificultad. Tenemos un ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 y ASA 5, donde pasamos de subir las escaleras con normalidad hasta el ASA 5, que van a estar clasificados los moribundos, y se va a tener una vida menor a 24 horas. No va a haber, no se puede realizar ningún tratamiento dental. Bueno, aquí a continuación veremos el pulso, la gráfica, donde primero se da la diástole para posteriormente, no, primero se da la sístole y después se da la diástole. Esta es una gráfica normal. Bueno, vamos a tener algunos tipos de pulsos, donde va a haber pulsos hipocinéticos eh, que va a haber insuficiencia ventricular izquierda, enfermedad miocárdica y obstrucción mecánica a la expulsión del ventrículo. Más o menos se vería graficado así. Tenemos hipercinético, va a incrementar el volumen sistólico y va a haber una disminución de la resistencia vascular. Va a haber una resistencia vascular periférica. La circulación hipercinética se puede dar por ansiedad o anemia. La gráfica, bueno, la gráfica vendría siendo así. Tenemos la bisferesis, que va a haber dos elevaciones sistólicas. Va a haber dos elevaciones sistólicas, regurgitación aórtica, miocardiopatía y hipertrofia. Eso es lo que nos va a indicar esta gráfica. Y alternante, va a haber alteraciones, alteración regular de la amplitud de la presión del pulso, ritmo y descompensación ventricular izquierda. Bueno, esa es la gráfica. Veremos lo que es la frecuencia cardíaca. Bueno, para una persona normal se considera que debe estar entre el 60 y el 80.
Si se baja la tensión arterial va a haber reducción de riesgo sanguíneo en riñón y va a secretar renina. Este es parte del sistema de renina, angiotensina y aldosterona. Las angiotensinas va a ser el conjunto de hormonas peptídicas derivadas del angiotensinógeno. Van a causar vasoconstricción y posteriormente el aumento de la tensión arterial. Son parte del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Va a regular la tensión arterial, van a ser producidos en el hígado y van a ser producidos como el simógenos, que van a ser proteínas o enzimas no activas. Va a haber angiotensina 1, que se va a formar a partir del angiotensinógeno por la renina. Va a ser un vasoconstrictor limitado, no muy potente. Va a haber la angiotensina 2, que va a ser un vasoconstrictor más potente del cuerpo. Va a promover la entrada del calcio a las células. Va a promover una mayor fuerza de contracción cardíaca y vasoconstricción periférica. Va a aumentar la resistencia vascular. No va a actuar sobre el pulmón. Va a tener una vida media de 30 segundos. Tenemos que hay dos tipos de receptores de angiotensina, como AT y AT2. Los antagonistas del receptor de angiotensina van a ocupar AT sin activarlos. Tenemos algunos ejemplos de medicamentos como el losartán y el telmisartán. La angiotensina 2 se va a originar de la angiotensina 1. Esto por la enzima convertidora de la angiotensina, ECA. La angiotensina 2 va a aumentar el calcio intracelular causando vasoconstricción y hay fuerza de contracción del miocardio. El riñón va a estimular la reabsorción de sodio aumentando el volumen sanguíneo. El control de la hipertensión. Bueno, vamos a tener que los fármacos más utilizados se van a clasificar en 5 grupos. Vamos a tener inhibidores de ECA, de la enzima convertidora de angiotensinas, antagonistas del receptor de angiotensina, bloqueadores del receptor beta adrenérgicos, y a su vez vamos a tener bloqueadores de canales de calcio y diuréticos. Bueno, veremos que la renina va a ser también llamada angiotensinogenasa. Va a ser producida por el riñón y se secreta por baja perfusión sanguínea en el riñón. Se secreta por adrenalina y va a convertir al angiotensinógeno no activo en angiotensina parcialmente activa. El ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, va a ser producida en varios tejidos como el riñón y el pulmón. Va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. La aldosterona va a ser la hormona esteroide de la familia de los mineralocorticoides. Va a ser producida por zona glomerular en la corteza suprarrenal. Se va a producir por aumentos en angiotensina 2. También se va a producir por aumentos en ACTH, incremento de potasio y el descenso en la presión sanguínea. Ahora veremos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a tener que el hígado en este esquema vamos a ver que el hígado va a secretar angiotensinógeno, el cual va a pasar a angiotensina 1, posteriormente angiotensina 2 y que es el vasoconstrictor más potente. El pulmón va a producir el ECA también. Tenemos que el riñón va a producir la renina y a su vez va a liberar ECA. Va a producir aldosterona, que es el mineralocorticoide activo en el riñón. Va a activar la reabsorción de sodio y agua.
lo cual va a aumentar el volumen sanguíneo, aumentando la tensión arterial. La aldosterona va a regresar al riñón, bueno, para decirle que ya no produzca más. Los niveles de angiotensina 2, cuando están muy altos, van a estimular a la glándula suprarrenal para producir aldosterona. Ahora bien, veremos los inhibidores de ECA, que se descubrieron en venenos de serpientes. Se van a utilizar en la hipertensión, que va a reducir la mortalidad y van a prolongar la vida. Van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, reduciendo el tono vascular, disminuyendo la resistencia vascular sistémica y disminuyendo la presión sanguínea de tanto la superficie sistólica y la diastólica. Bueno, aquí vamos a ver que al reducir la angiotensina 2 se va a reducir la aldosterona. Ahora bien, veremos que los AINES, bueno, estos van a reducir el efecto de estos fármacos. Bueno, también van a inhibir la destrucción de la bradequina, el cual es un potente vasodilatador. Al aumentarse la bradequina se va a producir exantemos, urticarias, tos, edemas, mareos, dolor de cabeza. Los inhibidores de ECA más utilizados van a ser el enalapril y captopril. Tenemos que los antagonistas del receptor de angiotensina, también llamados bloqueadores del receptor de la angiotensina, van a ocupar al receptor de la angiotensina 2, al receptor AT. Van a causar vasodilatación, que va a reducir la producción de vasopresina, aldosterona. Los fármacos más usuales son losartán, valsartán, telmisartán. El uso de AINES con estos medicamentos pueden reducir el efecto del antihipertensivo, van a alterar la función renal y van a saturar AP40-20. 40-50. El uso de macrolidos y antimicóticos van a poder aumentar la dosis disponible. A su vez veremos los bloqueadores de receptores beta adrenérgicos, los cuales van a ocupar los receptores sensibles a la adrenalina, van a reducir la contracción cardíaca, la vasoconstricción arterial y venosa, pueden alterar glucemias, van a tener un efecto en el riñón, corazón, pulmón e hígado. Pueden alterar glucemias, van a aumentar la renina y a su vez van a estar relacionados con el descenso de la frecuencia cardíaca. Pueden provocar hipotensión, vértigo, espasmos, purito, insomnio y extremidades frías. Va a haber dos tipos de receptores beta adrenérgicos principales, beta y gamma, y se van a clasificar según el receptor que activan. Beta 1, que es corazón y riñón, beta 2, que es bronquial y el útero, y también el hígado. Veremos a su vez los bloqueadores de canales de calcio. Bueno, van a inhibir los canales de calcio tipo L, las proteínas del voltaje, del músculo y corazón. Van a aumentar el periodo refractario, provocando la depresión en los marcapasos cardíacos. El músculo liso y cardíaco se despolariza por entrada de calcio, por canales dependientes de voltaje. El calcio va a provocar cambios en el citoesqueleto, provocando la excitación y la concentración. Va a reflejar las arterias en músculo liso de bronquio, intestino, vesícula y útero. Los inhibidores más usuales vamos a tener que estar. A continuación veremos lo que son los diuréticos. Van a ser sustancias que provocan eliminación de agua y electrolitos por orina. Van a disminuir el volumen
plasmático, disminuyendo hasta el 10% de la tensión arterial. Usualmente son los primeros fármacos para la hipertensión. Es usual su combinación con otro fármaco. El control de hipertensión puede provocar deshidratación e hipotensión. Se clasifican según el lugar donde actúan. Vamos a tener diuréticos de acetil salicílico, que van a actuar sobre el asa de Ente, inhiben la reabsorción de sodio y cloro, causan vasodilatación de vasos de riñón, disminuyendo la presión arterial, van a aliviar el edema. Bueno, también tenemos los diuréticos tisídicos, van a actuar sobre los receptores de tiacidas en la porción del túbulo contorneado distal renal, impiden la reabsorción de sodio y cloro, reducen 12 miligramos la presión arterial. Va a ser un diurético medio. Tenemos la clorotiacida, el hidroclotiacida. Vamos a tener diuréticos, ahorradores de potasios, van a aumentar la pérdida de agua y electrolitos, de esto sin promover la pérdida de potasio. Van a ser antagonistas competitivos de la aldosterona, inhiben la reabsorción de sodio, aumentando el potasio celular. Esto puede provocar arritmias. Van a ser espirodoctona, un ejemplo de ellos que va a tardar días en hacer su efecto. Vamos a tener los vasodilatadores. Bueno, los vasodilatadores van a ser fármacos que dilatan los vasos, van a reducir la presión arterial, van a ser usados en angina de pecho, isquemias, arteriosclerosis, espasmos vasculares. Van a disminuir la resistencia vascular y la presión arterial, así reduciendo el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno. Van a actuar sobre arterias muy poco van a actuar en venas. El nitoprosiato de, de sodio va a ser de efecto rápido, ya sea en segundos, una duración de 2 a 5 minutos, se va a convertir en oxígeno nítrico. Esto va a relajar los vasos, inhibiendo las plaquetas. Vamos a tener otro ejemplo, el dinitrato de isosorbida, que se convierte en óxido nítrico, va a tener un efecto de 2 a 5 minutos, va a durar de 30 minutos a 1 hora. A su vez vamos a tener el óxido nítrico, que va a ser un segundo mensajero, va a actuar en la síntesis de GMPC, provocando despolarización de la miosina en la fibrina muscular, bueno, en la fibrina del músculo liso y en vasos arteriales. Vamos a tener a su vez también el sildenafil, que va a ser conocido como Viagra, va a inhibir la enzima fosfodiesterasa, degradando a GMPC, aumentando la concentración de GMPC, y esto va a causar una vasodilatación del cuerpo cavernoso. La cardiopatía coronaria. Bueno, aquí las arterias coronarias van a irrigar al corazón. Bueno, normalmente las arterias bueno, las arterias coronarias se encargan de irrigar al corazón. Aquí, bueno, se van a originar estas arterias en los senos de la arteria, aorta. Va a tener dos ramas principales, derecha e izquierda. Se va a subdividir en varias ramas. Cuando no hay una adecuada irrigación al corazón, va a haber una isquemia cardíaca. La isquemia cardíaca más usuales se van a dar después de los 40 años por osteonecrosis, que es un depósito de lípidos en las arterias, provocando el aumento de presión arterial. La dislipidemia, tabaquismo, menopausia, hipertrofia del ventrículo izquierdo, entre otros, va a estar relacionado con la isquemia cardíaca. La falta de irrigación se va a dar porque los miocitos se esfuerzan hasta que detienen las bombas de sodio y calcio, van a activar a las fosfolipasas, las cuales van a destruir la membrana celular, se van a acumular, se va a acumular el ácido láctico para bajar el pH. Una isquemia menor a 20 minutos, las células se van a recuperar. Esto va a ser una angina de pecho. En una isquemia mayor a 20 minutos va a haber muerte celular siendo un infarto del miocardio.
La angina del pecho va a ser un síndrome de dolor torácico paroxistático por isquemia cardíaca menor a 20 minutos. Va a haber dolor aprensivo, abrumador, irradiado hacia el hombro y el brazo izquierdo. Se va a clasificar en estable, se va a presentar por ejercicio, emociones, etcétera. Se va a resolver con reposo. La inestable va a ser un dolor, va a ser un dolor que va a aumentar. No se resuelve con reposo. El paciente tiene que estar en posición, bueno, el paciente se va a poner en posición fetal por un dolor intenso. Va a ser, bueno, el infarto va a ser inminente. Los fármacos más utilizados van a ser los vasodilatadores de larga duración y de acción inmediata. Hay que tener consideraciones odontológicas. Solo se va a tratar a pacientes con angina estable controlada. Se tratan procedimientos simples. Se puede usar anestesia con vasoconstrictor, no más de 3 cartuchos. Ahora bien, un infarto de miocardio. Si la isquemia se propaga más de 20 minutos, se va a crear una zona localizada de necrosis. Se puede dar por existencia de una placa ateromatosa obstructiva provocando un trombo atrosivo. Se activan las plaquetas, se va a liberar un tromboxano causando un espasmo coronario. Los factores de riesgo va a ser la hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, obesidad, sedentarismo y estrés. Se presenta como un dolor paroxistático subesternal, opresivo irradiado al brazo izquierdo, pulso débil, palidez, cianosis, sudoración, náusea, vómito y elevación de la tensión arterial. Inicialmente el corazón va a tratar de obtener más sangre. Al no poder, falla en la concentración, va a bajar la presión arterial. Si hay necrosis del 40% de la pared ventricular, el diagnóstico de muerte es muy alto. Una necrosis menor al 10%, el diagnóstico es favorable. Usualmente en el ventrículo izquierdo puede ser, bueno, por ser el más grande, va a llevar mayor esfuerzo. Se usa fibrinolíticos que lisan el coágulo, este, que van a alisar el coágulo. Ahora bien, la plasmina, va a romper la fibrina, ya que al alisar el coágulo se va a activar el plasminógeno, el cual se va a convertir en plasma. Y posteriormente vamos a tener que el infarto de miocardio, vamos a tener que la streptokinasa es un péptido extraído de espiógenos, va a ser un potente activador de plasminógeno. Vamos a tener las consideraciones odontológicas, no tratar pacientes con infarto, no dar AINES potentes con heparina, ya que al dar AINES puede haber mayor potencialización y puede haber sangrado. Ahora bien, veremos lo que es una arritmia. Una arritmia es una desviación del ritmo cardíaco normal y o del mecanismo de conducción del impulso eléctrico del corazón. Va a haber una conducción eléctrica cardíaca, la sangre bueno, del cabo superior e inferior entra a la aurícula derecha, el nodo sinoauricular siente el llenado de la aurícula, el nodo senoauricular va a iniciar la despolarización. El impulso se va a propagar a la aurícula de arriba a abajo por medio de las fibras musculares hacia el nodo auricular ventricular. El nodo auricular ventricular AB va a continuar por el tabique intraventricular hasta el haz de His. El haz de His se va a dividir en las ramas derecho e izquierda hasta llegar al ápice cardíaco donde se subdividen las fibras de Purkinje para, para postergarse por las paredes ventriculares. Del ápex cardíaco, el impulso se va a extender en sentido ascendente. El nodo AB va a ser el sitio de distribución del impulso eléctrico hacia aurículas y ventrículas. Va a tener un retraso de 0.25 segundos y va a permitir que la sangre y el músculo fluya y se contraiga coordinadamente. En la relajación cardíaca se va a proveer oxígeno y nutrientes al corazón. Va a haber tipos de arritmias. Tenemos taquiarritmias, braquidiarritmias, polisístrico, fibrilación auricular y bradirritmias.
Bueno, vamos a tener este esquema del corazón donde podemos ver el nodo sinusial hasta aquí arriba, el nudo auricular ventricular, el haz de His, el His izquierdo, el His derecho, las fibras de Purkinje, que son estas prolongaciones que se alcanzan a ver aquí, los tractos auriculares, el haz de Bachmann, que es este, y el nodo auroventricular. Bueno, las células del marcapasos van a estar unidos entre ellas por canales GAP, los cuales son canales de iones de calcio simples abiertos, de calcio que siempre van a estar abiertos. Si una célula se despolariza, el calcio va a fluir, va a haber velocidades de conducción donde las aurículas va a ser de 1 a 2 metros sobre segundos, el nodo antiventricular de 0.002 a 0.05 metros sobre segundos. Un sistema de marcapasos cardíacos eh, va a dar función al corazón, coordinación muscular eléctrica, va a haber células involucradas. Las células del marcapasos tenemos automotismo de orden jerárquico y van a tener potenciales lentos por calcio. En potencial de reposo, eh, el potencial de reposo tiene que ser menor a 55, el nervioso menor a 70 y el umbral menor a 40. Van a ser inestables y más sensibles. Eh, Vamos a tener las células de transmisión, que van a ser fibras de transmisión, van a organizar, localizar, retrasar o adelantar el impulso nervioso. Las principales es el nodo auriculoventricular, el haz de His, fibras de Purkinje, células musculares, que al ser estimuladas por células de transmisión se van a contraer, eh, se van a contraer. Eh, Vamos a ver unos esquemas que tenemos donde vamos a tener en un inicio el potencial de reposo, que es menos 70. Posteriormente se van a ver los canales de sodio y si se llega al umbral, si se llega al umbral de menos 55 y se va a hacer la acción todo o nada. Posteriormente se van a ver muchos canales de sodio y va a llegar a 30. Esto va, posteriormente se va a despolarizar, se van a abrir canales de potasio hacia afuera y posteriormente se va a hiperpolarizar la célula, se va a dar los cierres de canales de sodio y por último vamos a tener un potencial de reposo que es menor a 70. Vamos a tener aquí un esquema del electrocardiograma donde tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. El complejo QRS en el complejo QRS se va a dar la despolarización ventricular. En el complejo P se va a dar la despolarización auricular, que es la contracción, que es la sístole. Ahora bien, en la T se va a dar la repolarización de los ventrículos. Vamos a ver aquí también, bueno, los pasos que ya hemos visto anteriormente, donde se va a dar la despolarización rápida, que es la apertura de los canales de sodio. Posteriormente se va a dar una repolarización transitoria donde va a salir el potasio y va a entrar el calcio. Va a salir el calcio. Va a haber una meseta donde se abren los canales de calcio y va a durar más. Va a haber una repolarización sobre potasio por canales y posteriormente tendremos el reposo. Va a haber fármacos de arritmias que se van a clasificar en 4 clases. La clase 1 vamos a tener los estabilizadores de membranas. La clase 2, los agonistas de beta adrenérgicos. En la clase 3, los que prolongan la duración del potencial cardíaco y el periodo refractario. Por último, la clase 4 van a ser antagonistas de canales de calcio que van a inhibir el potencial de acción. Veremos lo que es el electrocardiograma. Va a ser la representación usual de la actividad eléctrica del corazón. Va a ser el principal conductor del ritmo del nodo sinusal de las aurículas. Los canales eléctricos se van a registrar con electrodos. El eje horizontal
nos va a mostrar el tipo y el eje el vertical, el voltaje. Las derivaciones van a van a ser la medida del voltaje entre dos electrodos. Cada derivación va a ser una fotografía de la cavidad eléctrica. Hay 10 electrodos y 12 derivaciones básicas. De B1 a B6 van a ser precordiales. Vamos a tener ABR, ABL, ABF, 2, 3 y 1, las cuales van a ser derivaciones de los miembros. La V es la vibración de la derivación que se le agrega A por amplificación, y la letra A mayúscula es, si tenemos F es foot, que es pie, L left, izquierdo, R right, derecho. Existen otros electrodos y derivaciones secundarias para el impulso eléctrico en la cara posterior, superior e inferior. Los electrodos básicos vamos a tener BD, que es brazo izquierdo, B1, BI, brazo izquierdo, no, BD, brazo derecho, BI, brazo izquierdo, PD, pierna derecha, P1, pierna izquierda, B1 es el tercer espacio intercostal derecho de entre costilla 4 y 3, B2, cuarto espacio intercostal derecho entre costilla 4 y 5, y B3, que es entre B1 y B4. B4 es el quinto espacio intercostal entre costillas 5 y 6. B5 es entre B4 y B3. Y B6 es cerca de la axila. Vamos a tener que se va a formar el triángulo de Einthoven, donde nos va a mostrar la manera en que se deben colocar. Vamos a tener la derivación 1, el brazo izquierdo ABL, derivación 3, que va a estar de este lado, la pierna izquierda y ABF, la derivación 2, y el brazo derecho ABR. Aquí es la manera en que se van a colocar B1, B2, B3, bueno, así es como deberían ir. Y ahora bien, pasaremos a las principales derivaciones. Vamos a tener que uno mide la diferencia entre el electrodo B1 y BD, BI y BD. El 2 va a medir la diferencia entre el electrodo BD y PI. El 3 va a medir la diferencia entre el electrodo BI y PI. El eje eléctrico. De los vectores de las derivaciones se va a obtener la resultante. Va a ser la dirección general del impulso eléctrico, usualmente hacia el izquierdo y hacia abajo. Va a ser la desviación a la derecha, puede ser hipertrofia de ventrículo derecho, bloqueo de rama derecha, efisemas, también puede ser del lado izquierdo. La obtención se va a dar por valores de DI y AEBF en un sextante, valores superiores negativos y los inferiores positivos. Tenemos que D1 va a 0 grados, D2 a más 60 grados, D3 120 grados, ABR 150 grados, ABL menos 30 grados y la cabeza menos 90 grados. Es lo que podemos ver en este esquema donde se tiene cada uno de los cuadrantes y la ubicación de cada uno. Vamos a tener que el eje eléctrico va a estar entre 0 grados y 90 grados. El eje se obtiene principalmente con con DI y ABF. Si DI y ABF es positivo, va a dar, va a estar en este cuadrante. Si DI y ABF, si DI es positivo y ABF es negativo, vamos a tenerlo en este otro cuadrante. Si los dos son negativos, en este cuadrante. Y si DI es positivo y ABF no, si DI es negativo y ABF es positivo, va a estar en este cuadrante. Vamos a tener que la ley de Kirchhoff va a proponer que el cuadrante 1 y el cuadrante 3 nos va a dar el cuadrante 2. En el electrocardiograma, bueno, esto nos va a decir que hicimos un electrocardiograma con un buen registro. Veremos las determinantes de la función cardíaca. Vamos a tener que el precargo es el volumen con el que se llena la cavidad, la contractibilidad, capacidad de contraer y expulsar sangre.
El poscargo, la fuerza que vence la resistencia a la contracción. La frecuencia va a ser la velocidad con la que se hacen los pasos anteriores. Los ruidos cardíacos, va a ser el primer sonido cardíaco que se escucha como loop, es el cierre de las válvulas auricoventriculares. El segundo sonido cardíaco DUP es el cierre de las válvulas semilunares. Los componentes del trazo, la línea isoeléctrica, va a ser la línea horizontal punto base, donde hay despolarización o repolarización, en estado de reposo. La onda, bueno, vamos a tener que hay deflexión positiva, que se muestra así. El impulso se va a acercar al electrodo, hay deflexión negativa, donde el impulso se va a alejar del electrodo. El segmento es la línea isoeléctrica entre dos ondas, el intervalo va a ser el complejo de onda y segmento. La velocidad de papel de 25 milímetros, bueno, va a ser 25 milímetros por segundo. El papel milimetrado, un cuadro va a representar 1 milímetro y 5 cuadros van a representar 5 milímetros. La onda P va a ser la despolarización auricular derecha e izquierda. Se va a dar positiva entre DI y ABF. Va a ser baja, tiene que ser simétrica con rampas suaves y va a estar antes del complejo QRS, una duración de 0.11 segundos y un voltaje de 0.5 mide 2.5 cuadros y va a ser el inicio del impulso eléctrico en el nodo SA. El intervalo PR desde el inicio de la onda P al inicio del QRS va a ser el tiempo que tarda el estímulo desde SA hasta la activación de ventrículos, una duración de 0.12 a 0.25 segundos. Mide de 3 a 5 cuadros y el más largo va a ser la conducción lenta y el corto va a indicar que hay otro nodo activo, lo cual nos va a indicar una arritmia. Tenemos el complejo QRS. Bueno, va a ser la despolarización y contracción del ventrículo. Va a tener un ancho de 3 cuadros. El intervalo ST va a tener una duración de 0.05 a 0.15 segundos. Y bueno, vamos a tener otros factores como el punto J, la onda T y el intervalo QT. Ahora bien, veremos los bifosfonatos. Se van a ocupar para el control de la osteoporosis y osteopenia. Van a actuar sobre el metabolismo óseo. Van a alterar la supervivencia celular y la dinámica del citoesqueleto que se necesita para activar el borde ondulado del osteoblasto para reabsorber el hueso. Bueno, vamos a tener el eridronato, el clodronato, que van a reducir fracturas óseas y van a intervenir en el recambio óseo. Se van a ocupar para la osteoporosis y postmenopausia. Pueden provocar osteonecrosis, se infectan provocando osteomielitis y si el fármaco es venoso, la posibilidad es de 0.8, bueno, es de 0.8%. La necrosis tendrá un dolor severo óseo. Ahora bien, la prevención. Remover el tejido necrótico, el uso de penicilina y el uso de oxígeno hiporbárico. La anticoncepción. Cualquier método o dispositivo va a ser cualquier método o dispositivo para prevenir el embarazo. Los métodos de barrera tienen menor efectividad. Sin método anticonceptivo hay 85% de probabilidad de embarazo. Y vamos a tener el método hormonal, que son las píldoras, implantes, inyecciones, parches, dispositivos intrauterinos, anillos vaginales. Va a haber dos tipos, combinados o solos. Las píldoras van a impedir la fecundación por la inhibición de la ovulación y engrosamiento de la mucosa cervical. El DIU se va a insertar en el útero y va a ser la forma más utilizada de anticoncepción. Va a haber complicaciones como la perforación del útero o la expulsión del DIU. Para eso hay que revisar cada año. Va a durar de 5 a 7 años.
tenemos métodos de emergencia que van a ser la píldora del día después, van a disminuir la posibilidad del embarazo en un 80% o un 50% a los 3 días. Van a aumentar el moco cervical, lo que lo va a hacer más grueso, impidiendo el paso de los espermatozoides. La consistencia del moco vaginal va a cambiar según la fase de la menstruación. Va a haber un moco denso y espeso, lo cual va a ser una forma de barrera. Bueno, aquí tenemos que el hipotálamo va a generar GnRH, que se va a liberar, va a ser la hormona liberadora de gonadotropina. Va a actuar en la hipófisis anterior produciendo FSH y LH. Posteriormente van a estimular la maduración del ovocito, FSH produciendo células granulosas alrededor del ovocito. Eso va a producir progesterona y va a tener una retroacción negativa. LH va a ser la hormona luteinizante y va a estimular la ovulación. Su pico es a la mitad del ciclo. Va a generar células van a generar células como los andrógenos y las protogenasas. Esto va a transformar aromatosa y bueno, va a tener otra vez una reacción electronegativa. La hiperplasia benigna de la próstata. Bueno, esto es el crecimiento no maligno de la próstata. Va a crecer la próstata, va a tener relación con andrógenos. Va a comprimir la uretra, provocando dificultad para orinar. Va a haber pruebas para esto como el antígeno prostático y el tacto rectal o el ultrasonido. Se puede ocupar en la cirugía o antiandrógenos. Ahora bien, la próstata. La próstata va a tener una forma de castaña, va a estar debajo y a la salida de la vejiga urinaria. Va a ejercer presión en la uretra y va a producir magnesio y fibrinógeno. El hipotiroidismo. Bueno, la hipófisis va a producir la hormona estimulante de la tiroides. La tiroides va a producir dos hormonas, la tirosina T4 y T3. Estas van a regular el metabolismo celular de muchos tejidos y si hay más producción, va a haber tirotoxinas. La tiroides en la porción anterior va a estar localizada en la porción anterior de la tráquea, va a tener dos lóbulos. Ahora bien, la secreción de T4 y T3 va a estar regulada por retroacción negativa sobre la hipófisis. El hipotiroidismo se va a relacionar con la mala memoria, la hinchazón de la cara, bradicardia, falta de crecimiento, retraso en la cicatrización y sangrado. No hay que administrar esteroides en estos casos, ya que puede afectar niveles de glucemia y adrenalina. El bocio. El bocio va a ser un agrandamiento no tóxico en la tiroides. Va a tener un efecto negativo para mantener estable un estado normal, usualmente por falta de yodo. Va a ser el crecimiento de la glándula tiroides. Ahora bien, el hipotiroidismo va a ser por falta de yodo, fármacos, radioactivos, radiación, trauma, destrucción de tiroides por anticuerpos y va a ser autoinmunitaria. El tratamiento para esta se va a hacer un reemplazo de T4 con tiroxina o levotiroxina. El uso de epinefrina puede provocar insuficiencia cardíaca y aumento de presión arterial. La falta o el exceso de T4 va a alterar la glucemia, el sistema inmune cardíaco y mental. Ahora bien, la tirotoxicosis es cuando hay un exceso de hormona tiroidea. La enfermedad de Graves es una tiroidititis autoinmunitaria. Va a haber inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Van a activar los mismos receptores que TSH, donde la tiroides va a creer que responde a TSH. Va a actuar por IG, produciendo mucho T4. Los fármacos antitiroideos como el carbamazepine y metronidazol, climanación quirúrgico o radioisótopos con yodo radioactivo. Puede haber agranulocitosis. Bueno, cuando hay dolor dental puede haber complicaciones de la función cardíaca. También tenemos que los beta bloqueadores pueden causar hipertensión, bradicardia,
A su vez, los antihistamínicos y antidepresivos pueden potenciar el efecto. En pacientes eutiroideos no hay cambio en tratamientos. El hipotiroidismo primario se debe a la baja producción de T4 y T3 debido a la baja presión del yodo o anticuerpos. Van a destruir a la tiroides. La primera se va a llamar bocio y la tiroides va a crecer para captar más yodo. El hipotiroidismo secundario. Bueno, aquí va la hipófisis no va a producir TSH, así la tiroides no va a producir T3 ni T4. Esto va a aumentar la cantidad de TRH. Ahora bien, veremos cáncer. Eh, bueno, el intento de quitar el cáncer va a ser muy difícil, ya que se regula su crecimiento por ser una enfermedad crónica. Va a haber quimioterapias neocoadyuvante antes de la cirugía. Va a haber quimioterapia de mantenimiento después. Si las células se dividen más rápido, es más sensible a quimioterapia. Hay fármacos específicos para cada ciclo. La quimioterapia puede causar otro tipo de cáncer, como la leucemia. Va a haber aproximadamente 500 mutaciones de cáncer al año. Ahora bien, veremos lo que es glomicina. Van a ser agentes quelantes de cobre que van a romper la cadena de ADN. Agentes alquilantes que se van a unir covalente a grupos nucleofílicos como el ADN. Y los inhibidores de microfobulas que van a ser la vincristina, que va a bloquear la fase M y se va a unir a los microtúbulos. Bueno, veremos lo que son los coadyuvantes. Van a existir otros fármacos que ayudan a controlar el dolor y se les conoce como analgésicos coadyuvantes. Se van a asociar con opioides y AINES. Van a potenciar su acción y eficacia analgésica. Esto para dolores de carácter neuropático, neuralgias, síndrome de oncológicos. Los antidepresivos van a ser eficaces en el dolor neuropático, nulo en el dolor crónico, nulos en el dolor crónico. Va a ser frecuente, es frecuente que coexista dolor y depresión. A dosis inferiores va a liberar el dolor, inhibe la recaptación de serotonina en las osteoporosis. Van a tener un metabolismo de primer paso, intenso, biodisponibilidad baja. Algunos antidepresivos pueden inhibir enzimas de P40-20, P40-50, interfieren en el metabolismo y aclaramiento de otros fármacos. Ahora bien, los anticonvulsionantes van a actuar en dolores neuropáticos provocado por alteraciones resivas del sistema nervioso periférico central, modifican las funciones de canales iónicos, inhibiendo la actividad eléctrica. Van a aliviar el dolor del 40 al 60%. Van a alterar canales de sodio, potasio y calcio, provocando... y GABA también. Tenemos lo que es la capsaicina. Va a ser un alcaloide responsable del efecto picante del pimiento. Va a activar el receptor TRPV1 de terminaciones nerviosas tras la aplicación repetida. Esto llega a inactivar a los nociceptores, provocando una depresión local de sustancia P. La cafeína va a estimular el sistema nervioso central, va a bloquear receptores de adenosínicos, reduciendo la actividad nociceptiva en terminaciones sensoriales. Las benzodiazepinas. Bueno, en la ansiedad es un miedo que surge de una fuente conocida o desconocida. Hay síntomas como taquicardia, sudoración, temblores, palpitaciones, ansiedad relacionada con ideas en el futuro.
Los ansiolíticos se usan van a usar los receptores ácido gamma aminobutílicos. Vamos a tener que benzodiazepinas se van a unir a alfa y gamma, aumentando la frecuencia de la apertura. Va a tener efectos ansiolíticos, sedantes, apnesia, anticonvulsionantes y relajante muscular. No se deben dar en pacientes con glaucoma o embarazo. Está recomendado en periodos cortos. Hay de acción breve, intermedia y prolongada. Va a tener efectos dosis dependiente. Va a tener la estimulación paradójica. Los benzodimezipinas inhiben a las neuronas, a las neurasas inhibitorias, dejan de funcionar y hay convulsiones o ansiedad. Ahora bien, los analgésicos opioides. Hay 3 receptores opioides, MU, delta y kappa. Se clasifican según su acción y efecto del receptor en donde se fijan. Agonistas parciales, agonistas y antagonistas. La morfina es un opioide de frecuencia, bueno, es el opioide de referencia. Un opiácido son moléculas derivadas del apio, como la morfina, cadeína. La endorfina son opioides endógenos. Su efecto analgésico es por la activación del sistema opioide endógeno. El principal mecanismo inhibitorio de la transmisión nociceptiva en el sistema nervioso y en el sistema periférico, los agonistas se unen a sus receptores produciendo un efecto antagonista. Un efecto. Los antagonistas tienen afinidad para unirse al receptor, donde no va a haber un efecto. Pueden producir somnolencias, sudoración, náuseas y vómitos. La morfina no tiene efecto analgésico, entonces si se administra, puede llegarse a dosis tóxicas y bueno, puede aumentar más y más su efecto. Tenemos que la anfetamina va a actuar va a actuar como estimulante al liberar epinefrina y norepinefrina de la glándula suprarrenal. Si es más parecido en estructura a la adrenalina, hay efectos en el corazón, cerebro y pulmones. Y bueno, eso sería todo del 6º video de farmacología. Bueno, muchas gracias.